es ¿y por qué no avanzamos? ¿Qué cosa hemos perdido? ¿Qué cosa no estamos viendo? En principio creo que no hemos entendido la ciudadanía ni la gestión pública. No hay mejor manera de asustar a quienes están en política o pretenden entrar en política que con la voz de los ciudadanos. Y yo creo que si la voz de la ciudadanía es fuerte, si entendemos que podemos tener un país mejor, el funcionariado público va a cambiar. Somos un país donde la corrupción nos está comiendo y estamos perdiendo el país. José Hélice es ahora el director ejecutivo de Proética y nos acompaña aquí en Encuentros Muleros. José, ¿cómo estás? Hola César, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tú has sido conocido en la comunidad por esa enorme especialización que desarrollaste en Derecho Parlamentario. Fuiste incluso oficial mayor del Congreso antes de ser ministro de Estado en el periodo corto de Sagasti. ¿Cómo debemos entender tu salto a la comunidad anticorrupción? Ahora eres el director ejecutivo de Proética, nada menos. Bueno, yo me siento honrado por esta designación y además es un reto muy grande. Y Proética se ocupa de un tema que a mí me ha inquietado y preocupado durante muchos años, tema al que suelo referirme en entrevistas, pero como tú bien has señalado, esa identificación que tengo yo con mi experiencia laboral pasada, pues hace muy difícil, ¿no?, que yo sea un mensajero de la lucha anticorrupción. Ese es mi reto ahora, ¿no? Y realmente me siento muy cómodo porque pienso que es una necesidad urgente en el país, ¿no?, intensificar la lucha contra este fenómeno que nos agobia, que nos atrapa y del que aparentemente no vamos a salir nunca. Y yo pienso que sí podemos avanzar bastante en ese sentido, ¿no? Corrupción. La construcción es enorme. La pregunta siempre cuando se discute esto es ¿por dónde la coges tú? ¿Cuál es tu enfoque sobre esa enorme área de desórdenes que se grafica como corrupción? Bueno, mi análisis de esto es el siguiente. Como Estado, como país, ¿no?, y desde los diferentes gobiernos que hemos tenido, digamos que se han cumplido todas las tareas formales. Se suscribieron tratados, tanto globales como regionales, ¿no?, tratados americanos anticorrupción. En el Perú también se ha hecho la tarea, digamos, ¿no? Tenemos un Plan Nacional Anticorrupción que si uno lo lee, pues realmente es hermoso. Tenemos las oficinas de integridad, las oficinas anticorrupción, tenemos organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en esto y la pregunta es ¿y por qué no avanzamos? ¿Qué cosa hemos perdido? ¿Qué cosa no estamos viendo? A mí me parece que es un tema de chip. Chip ya es una expresión, un término que está incluido incluso en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Es chip, ¿no? Tenemos que cambiar el chip. Y eso significa, en otras palabras y en palabras grandes, una suerte de revolución cultural, ¿no?, que destierre de la cabeza de las peruanas y los peruanos la idea de que todo se tiene que hacer mediante un arreglo oscuro e ilegal, ¿no?, que no solamente produce daño a las personas que intervienen en esos arreglos, sino al país entero. Le quita oportunidades en desarrollo de infraestructura, servicios, ¿no?, en los términos de relacionamiento entre las personas. Entonces, esto es lo que hay que cambiar y es un reto grande. Pienso que no lo va a hacer un gobierno, pienso que lo va a hacer la ciudadanía, ¿no?, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, gremios, ¿no?, agentes gubernamentales o funcionarios que quieran comprometerse sincera realmente y abiertamente en este tema, ¿no? Piensas en un distinto modo de ser práctico, sí, en nuestras relaciones cotidianas, pero mientras tanto ya estás involucrando un largo proceso de cambio de actitudes, comportamientos, valores, conductas, un proceso que puede tomar una generación. Sí. Mientras tanto, ¿cómo abordar desde el punto de vista de Proética, de tu gestión en Proética, problemas como el régimen actual? ¿Cómo caracterizas al régimen actual desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción? Bueno, es un régimen actual, yo pienso que en principio no hay un norte definido, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Por otro lado, hay bastante incompetencia en la gestión de diversos sectores. No es fácil, por supuesto, yo he sido ministro y lo sé. No puedo, digamos, por ejemplo, criticar abiertamente y sin fundamento al ministro del Interior actual, porque es un ministerio muy difícil,
que tiene muchas carencias, sobre todo en su órgano principal, entre comillas, que es la Policía Nacional del Perú, que es una organización gigantesca. Entonces no es fácil. Para esto hay que tener calma, pero sobre todo hay que ser íntegros, es decir, llegar a una posición gubernamental y estar dispuesto a evitar los robos, el aprovechamiento de la función pública, no ser, por ejemplo, lo que ha sucedido con este problema de las personas que han fallecido en estas movilizaciones es un ejemplo. ¿Refieres a diciembre 22, sí, enero 23? ¿No? Es un ejemplo muy importante. Estas cosas pueden suceder, ciertamente, ¿no? Hay movilizaciones, hay, digamos, encuentro con las fuerzas del orden y por ahí alguien puede salir herido. De hecho, cuando yo fui ministro, 2 personas fallecieron cuando se desarrolló el operativo para controlar, digamos, la parte más violenta del paro agrario, ¿no? del paro agrario. Y lo que se hace ahí, pues, es no paralizar a las fuerzas del orden, ¿no? Pero sí, inmediatamente convocar a la oficialidad y a todos los responsables y decirles, señores, ¿qué ha pasado? Así sea una persona fallecida o una persona malherida, ya es un elemento de preocupación, porque en estos casos, digamos, en el Perú y en cualquier parte del mundo, quienes desarrollan las operaciones desde las fuerzas del orden para controlar estos eventos, pues no van armados en primera fila. Entonces, yo creo que eso no se hizo. No, aparece una persona malherida o fallecida y tú inmediatamente, digamos, rebobinas a ver qué está pasando acá, qué cosa ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Yo no me voy a poner como el mejor ejemplo de la historia, pero eso es lo que se hizo durante nuestra gestión. Y ahora se dejó que esto continúe. Entonces, esto es falta de experiencia, no sé si irresponsabilidad, ya las investigaciones lo dirán, pero falta de experiencia, una incapacidad para distinguir claramente entre el bien y el mal, pero sobre todo es falta de experiencia. Para el ser funcionario tú tienes que digamos, tener conocimientos, no sé si básicos o más allá de eso, depende del cargo, tienes que tener experiencia. Y eso lo que te da es lo que se conoce como cintura, ¿no es cierto? O sea, sabes moverte de modo tal que organizas las piezas de tal manera que puedas lograr ser lo más eficiente posible, ¿no? Y yo creo que en este gobierno eso es lo que falta. Y otra cosa, el gobierno de Castillo no lo tenía de ninguna manera y este gobierno no sé si lo tenga, pero podría ser también un problema, que es el sentimiento de equipo, ¿no? Para que un gobierno funcione medianamente bien, quienes lo integran tienen que sentirse parte de un equipo y tienen que sentir que existe un liderazgo claro que los está conduciendo por una vía bien definida con relación a lo que hay que hacer. El gobierno de Dina Boluarte es un gobierno por sucesión constitucional, pero no deja de ser un gobierno de transición, ¿no? Y esta transición necesita resultados importantes, creo, en algunos aspectos que quizás no se están abordando. Marcas las fisuras en la capacidad de gestión del gobierno como un riesgo. Sí. Las describes en una dimensión dramática, que fue la que se involucró con las muertes de diciembre del 22 y enero del 23. ¿Crees que algo como el caso de Nicanor Boluarte, o los Rolex, o las cuentas, agravan el riesgo de un gobierno que pueda caracterizarse como un factor disruptivo en materia de transparencia y corrupción? Absolutamente, absolutamente. No, estas cosas no deben ocurrir, ¿no? Cuando uno asume un cargo importante en el Estado, ¿no? Y de cara a la ciudadanía, no hay familiares, no hay amigos, ¿no? Y mucho menos hay estos movimientos raros donde la presidenta termina con varios relojes muy caros, ¿no? Y además su discurso mismo, ¿no? Yo creo que fue bastante deficiente, por decirlo menos, ¿no? En el sentido de que, bueno, utilicé los relojes porque mi amigo me los regaló para que se me vea mejor o represente mejor al país, ¿no? O sea, estas cosas, pues, la ciudadanía, a veces los políticos piensan que los ciudadanos, donde también, digamos, residen todos los defectos de nuestra sociedad, o sea, todos estamos ahí metidos, los ciudadanos son bobos, pues, y no lo son, ¿no? Y bueno,
los resultados los estamos viendo. Es decir, las encuestas pueden ser relativas, pero digamos, esta sostenibilidad en la baja aprobación, cada vez más baja aprobación de la presidencia y del Congreso, pues es una muestra de que la ciudadanía no está confiando en el gobierno, y lo peor de todo, ¿no? Que esa desconfianza en el gobierno se traslada hacia, o se convierte en una desconfianza hacia el sistema, ¿no? Hacia el sistema democrático, a la democracia representativa y el modelo del Estado, del modelo de Estado de Derecho. Marcaste una referencia hacia el gobierno de Pedro Castillo, mostrando que esta poca capacidad de gestión, estas fisuras, sí, como las calificaste, de gobierno y de gestión, no vienen de ahora, sino que tienen un antecedente inmediato, semejante o incluso peor. Ahora, con Castillo pasó algo muy particular, el establecimiento de nuevas reglas para investigación al presidente de la República, sí, por casos sobre corrupción. Has calificado como prácticamente intolerables casos como lo de los Rolex o las cuentas, y de nuevo estamos ante una presidencia de la República que enfrenta investigaciones por asuntos penales vinculados a corrupción. ¿Qué está cambiando, de tu punto de vista, en el modo de conducir las instituciones, tal que los dos últimos presidentes, para no hablar de los anteriores, terminan involucrados en eventos de corrupción generados por sí mismos? Bueno, en principio creo que no hemos entendido la ciudadanía ni la gestión pública, ni lo que es ser funcionario. Funcionario es ponerse de cara a la población y servirla. Estas no son palabras, tiene que ser así. Si no es así, pues todo se degrada y se distorsiona. Entonces, el día que espero que sea pronto y que esto sea un empuje de la ciudadanía, la gente entienda que cuando se llega a un cargo público uno se pone de cara y al servicio de la ciudadanía, entonces las cosas van a cambiar. En realidad, lo que tenemos que cambiar en cuanto a mensajes, contenidos y conceptos son cosas simples, entender cosas muy simples, ¿no? El tema es si lo queremos hacer y por qué no lo hacemos. ¿Por qué preferimos vivir en una sociedad donde percibimos un proceso de degradación constante de orden institucional, ¿no? De orden moral, etcétera, y no reaccionamos, ¿no? Yo, por ejemplo, al equipo de Proética, yo estoy hace un poco más de un mes en la dirección ejecutiva, les digo, probablemente nosotros en 2 años, porque queremos entrar en la agenda política con el tema anticorrupción muy fuerte, probablemente dentro de 2 años no vamos a voltear la tortilla. Pero basta que todas las personas que están como zombies, viendo cómo el país, digamos, cae en manos de economías ilegales, crimen organizado, etcétera, y de irresponsables, ¿no? Que están como zombies, hagan esto, reaccionen, ¿no? Eso ya es un gran avance, creo. La gente tiene que reaccionar y darse cuenta que tenemos un país con grandes potencialidades, además de ser tan hermoso, y de él podemos hacer un sitio, digamos, donde podamos vivir razonablemente bien, ¿no? Con mayores niveles de bienestar. No, estas no son palabras, esto es realidad. Uno camina por cualquier lugar del país y se da cuenta de cómo es, de lo que hay, de cómo trabaja la gente. Y dice, caramba, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir en medio de conflictos, corrupción, ineficiencia, ¿no? Falta de respeto y otras cosas más? Si podríamos vivir de un modo completamente distinto. Entonces, es un mensaje para la sociedad. Tomo nota que tu mensaje viene en punto a construir un shock de reacción. Totalmente. Que cambie el modo en que nos estamos comportando. Ahora, trabajar sobre esta especie de paquete que se sedimenta, que es la cultura, supone también mirar un poco hacia la historia. Tú fuiste un oficial del Ejecutivo importante durante la transición, fuiste secretario de Palacio de Gobierno, además de la PCM, ya después de la transición, durante el gobierno de García, y la transición comenzó con un impulso semejante, sí, claro, crear ciudadanía. Sin embargo, tenemos ahora en la memoria de la transición problemas como el presidente Toledo en cárcel con cargos sobre corrupción, García, el incidente duro, difícil de su suicidio, los casos sobre lavado de activos, uno de ellos alcanza a Ollanta Humala, una discusión sobre el régimen del presidente Kuczynski. Martín Vizcarra está acusado ante los tribunales por casos sobre corrupción e inhabilitado por autovacunarse en secreto. ¿Qué pasó?
en la transición tal que ese impulso originario no desembocó en ese cambio que ahora tú promueves, buscas, quieres convertir en reacción? Bueno, es que la gente es como es y como no sabíamos que era. ¿No? Sobre Alejandro Toledo hubo mucha esperanza acerca de él, ¿no es cierto? Fue un poco la respuesta a lo que había sucedido durante todo el gobierno de Alberto Fujimori, del segundo y tercer Fujimori, del primero un poco, pero del segundo y tercer Fujimori, el primero quebró el orden constitucional, bueno. Y en el caso de esta transición última, igual, ¿no? Por ejemplo, lo que sufrimos, lo que pasamos con la pandemia, digamos, generó la esperanza de que íbamos a reaccionar de un modo distinto frente a nuestras carencias, ¿no? Nuestras carencias en servicios y demás. Yo imaginaba, caramba, después de lo que hemos vivido, después de todo este esfuerzo que hemos hecho tan difícil en un escenario también internacional, muy difícil, de dudas, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Yo soy testigo directo de eso porque teníamos que recibir información para tomar decisiones. Entonces, nunca más, pues, o ya, la mejora de los servicios de salud se va a revolucionar. Y nada. Seguimos en lo mismo, ¿no? Es decir, se calman las cosas y aparecen todos los fagocitadores del Estado, ¿no? Y listos para hacer dinero fácil, para aprovecharse del cargo público. Entonces, esto, creo, César, nos regresa al chip. Nos regresa al chip. Lo hemos descuidado, no hemos trabajado eso, ¿no? El debate político es un debate de adjetivos, caviares, derecha bruta de achorada, no hay ideas claras, no hay programas. Ya los partidos, bueno, las organizaciones políticas son, en la mayoría de los casos, o en casi todos los casos, remedos de las organizaciones políticas que necesitamos, ¿no? Tomamos la elección pues como una fiesta donde vamos a ver qué agarramos, ¿no? Y esto tiene que cambiar. Pero esto tiene que venir de la ciudadanía. No hay mejor manera de asustar a quienes están en política o pretenden entrar en política que con la voz de los ciudadanos. Yo estoy absolutamente seguro. He visto yo las dos transiciones y tanto Paniagua como Sagasti fueron elegidos incluso con los votos de sus supuestos enemigos políticos, ¿no? En los congresos. Claro, en los congresos, ¿no? Pero los eligieron a los dos especialmente para que asuman la presidencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La presidencia de la República en un periodo de transición, que formalmente tú sabes que esa expresión no existe, o sea, ni constitucional ni legalmente, pero ya es parte de nuestra tradición. La construcción impuesta por los hechos políticos. Sí, por los hechos políticos, ¿no? Y Francisco Sagasti le añadió de emergencia, porque teníamos la emergencia sanitaria. Entonces, los eligió. ¿Por qué? Porque se asustan. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Es difícil, digamos, que quien no lo ha vivido pueda entenderlo. Yo lo sé, quizás si yo no lo hubiese vivido no lo entendería tan fácilmente, pero yo los he visto asustados, eligiendo a Paniagua y eligiendo a Sagasti, ¿no? Asustados. Vamos a combinar tres construcciones que he asustado. Una es esta, la otra es la idea de la reacción. Sí. Y siento en ese último comentario un reclamo por la sostenibilidad de esa reacción. Así es. ¿Cómo lograr esa combinación? ¿Cómo lograr, digamos, asustados es una manera, entiendo, coloquial de referirse a que algún límite tiene que establecer este cambio cultural que promueves? Pero ¿cómo lograr algo más que un impulso? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en lo que significaron las movilizaciones de noviembre del 20, aplastadas con la muerte de 2 personas, Inti Bryan. Sí. La dimensión en la que puede haber sido o correspondido a una movilización ciudadana, las protestas de noviembre del 20, aplastadas con 50 muertos. ¿Cómo lograr un espacio en el que la reacción ciudadana pueda sostenerse en el tiempo? Sosteniéndolo. Claro, eso es. O sea, muy bien, te robo la expresión, ¿no? O sea, esta reacción no se ha sostenido, ¿ya? Pero también hay que sostener la acción, la promoción. Lo que pasa es que, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil tenemos proyectos, muchos de ellos muy bien ejecutados, ejemplares, útiles, etc. Pero acabó el proyecto, acabó casi todo. Tenemos que sostenerlo, ¿no? Entonces, si vamos a promover una gran movilización contra la corrupción y por la integridad, bueno, no solamente deben ser palabras para empezar, ¿no? Hay que mostrarle a la gente cuáles son los beneficios, cuáles serían, y mostrárselo, digamos, de modo tal que podamos convencer a las personas de reducir los niveles de corrupción, ¿no? Y entrar, digamos, a modelos de integridad, de respeto entre las personas, de honestidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo así podríamos mejorar la vida de todos? Pero hay que sostenerlo en el tiempo.
O sea, no puedes hacerlo, entusiasmar a la gente y después desaparecer. Tienes que mantenerte ahí. Y ahora, en estas pocas semanas que estoy a cargo de la Dirección Ejecutiva de Proética, he tenido la oportunidad de interactuar con líderes de gremios empresariales, de otras organizaciones de la sociedad civil, y realmente coincidimos en eso, incluso los gremios empresariales, ¿no? Donde la gente ya está cansada también de lidiar con estos patrones de corrupción en el Estado. Y también con otras cosas, ¿no? el exceso reglamentario, la burocratización, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo, nosotros somos abogados, tú eres penalista, bueno, yo me especialicé en Derecho Parlamentario, enseñé Derecho Constitucional, y bueno, y el derecho administrativo, que es, digamos, hijo del derecho constitucional de alguna manera, pues tiene en el Perú graves problemas y en otros países también, ¿no? Por ejemplo, le dicen al ciudadano administrado, ¿no? Y toda la burocracia estatal, utilizando las reglas del derecho administrativo, se lanza contra las personas, las empresas, las personas jurídicas y las personas naturales, ¿no? Y eso explica en parte, y de repente en buena parte, ¿no? La falta de iniciativa para la formalización y tener estos niveles de informalidad que tenemos, ¿no? Sin mencionar, pues, el chip un poco, ¿no? del peruano. Esto es un poco cómplice de todo esto, ¿no? Porque tú quieres formalizarte y te cae el Estado completito, ¿no? Con abogados, reglamentaristas en extremo, con ingenieros que quieren interpretar la ley y son más papistas que el Papa, con médicos que también son más papistas que el Papa. Entonces todo es hablo de médicos, ingenieros, sociólogos y demás, economistas que trabajan en el Estado. Y entonces la gente, no, esto es muy complicado, yo no me formalizo ni a cañones, yo evado nomás, ¿te das cuenta? Y hablas de ciudadanía, te escucho y estoy pensando mucho en cosas que ocurren fuera de Lima, donde tal vez las tasas de actividad económica no formal sean incluso más altas, sí, que las que tenemos en la ciudad. Déjame entonces terminar esta conversación con una última pregunta. ¿Cómo abrir esos espacios para modificar cultura, formas de relación, sostener formas creativas de relación, teniendo al frente un Estado que has caracterizado a partir de estas enormes deficiencias en la gestión y en el reconocimiento de su posición como funcionarios públicos que se deben a la ciudadanía? ¿Cómo construirlo sin tener al frente a alguien con quien confiar para un diálogo constructivo? Bueno, primero desde la ciudadanía, reitero, pero en segundo lugar, por ejemplo, primero no hay que hacerlo en Lima nada más, ¿no? Y desde Lima. Hay que ir a otras regiones del país, ¿no? A otras circunscripciones. Y ahí uno tiene que encontrar aliados que conozcan bien su circunscripción, su región, ¿no? Desde todo punto de vista, económico, cultural, etcétera, etcétera, histórico. Y que también se comprometan. Felizmente hay, cada vez hay más. Pero hay que reunirlos, hay que juntarlos, ¿no? Y bueno, yo creo que si la voz de la ciudadanía es fuerte, si entendemos que podemos tener un país mejor, el funcionariado público va a cambiar, ¿no? Porque también hay buenos funcionarios, o sea, hay gente honesta en el Estado que nunca se ha robado nada, ¿no? Ni piensa hacerlo. Entonces hay que buscar a esa gente, ¿no? Generalmente está en los niveles intermedios, también puede estar en los más altos niveles, bueno, no todos son corruptos, pero y eso creo que es lo que básicamente hay que hacer. Y decir las cosas claras también, ¿no? Y hay que dejarnos de eufemismos y de piruetas verbales para no decir lo que tenemos que decir, ¿no? Somos un país donde la corrupción nos está comiendo y estamos perdiendo el país. Nos estamos alejando del modelo de Estado, de Derecho. Pues no tenemos, en temas de libertad, pues no sé, puede ser que la libertad se vaya acotando cada vez más con todas estas invasiones estatales a la vida privada. La separación de órganos del Estado, prefiero no usar separación de poderes ya, no, la separación de órganos del Estado pues no es razonable ni es la óptima o no nos satisface realmente, porque vemos uno de los órganos del Estado, uno de los
poderes clásicos que realmente está copando todo, ¿no? Y está gobernando. Es como si gobernara el Congreso de la República. No hay ese equilibrio y hay un conflicto permanente entre los llamados poderes. Entonces, y en la democracia la gente no confía. O sea, no tiene clara la confianza en el sistema democrático. Estamos perdiendo el Estado de Derecho. Eso es. Lo que ha sucedido ahora último con esta ley de prescripción. Sí, claro. ¿No? Ahí, pues, tú y yo sabemos que hay un problema técnico difícil de explicar, ¿no? Por la reserva con la que el Perú se adhirió finalmente a la Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hay un problema ahí, ¿no? Pero lo que ocurre es, acá hay que hacernos la pregunta, por ejemplo, como ciudadanos y como peruanos y peruanas, ¿no? ¿Cómo queremos estar nosotros frente, ¿no?, al estado actual y al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cómo nos vemos frente a los derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Creemos que nos conviene defender, promover los derechos humanos? ¿Cuál es nuestra posición como país? De eso se trata, es un tema moral, ¿no? Desde el punto de vista técnico-jurídico hay problemas y eso ha permitido que el Congreso apruebe absolutamente por el Congreso, porque la Presidenta de la República no observó ni promulgó la ley, dejó que pase el tiempo y el Congreso la ha promulgado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es, ¿no? Hay realmente mucho por trabajar y hay que hacerlo en orden, hay que hacerlo con tiempos muy precisos, con un plan y con una estrategia. Tampoco se puede salir, digamos, a la guerra, ¿no?, sin tener claras las cosas. José Lichen, director ejecutivo de Proética, comprometido con algo más que con palabras, con impulsar una reacción que modifique el cuadro con el que nos estamos mirando a la cara, relacionando. Gracias, José. Gracias a ti, César. Un gusto haber estado acá contigo.